Shabbat Shalom a todos, estamos una vez más aquí desde la comunidad Sur de Maguel, Memphis, Tennessee. Damos el comentario de la parashá número 37, que se llama Shelach Lecha. Dice que la traducción es envía por tu cuenta o envía para ti. En esta parashá nos trae nos dice la escritura en esta porción de que el pueblo de Israel viene a Moshe y le pide que enviar personas a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, para espiar la tierra, para ver qué es lo que antes de entrar. A esta fecha ellos estaban, parece que a 11 días de camino de entrar a la tierra prometida. Cuando ellos vienen a Moisés y le dicen que sería bueno mandar hombres a espiar la tierra, a ver por dónde pueden entrar, por dónde a ver con qué se van a enfrentar al entrar a la tierra, para examinar todo eso. Entonces viene Moshe a Hashem y le habla de esto, que estos planes que tienen, y Hashem le dice: envíalos, pero envía personas de príncipes, o sea, que no fuera a enviar a un soldado o a alguien más, o sea, sino que le pide le ordena que envíe príncipes de cada tribu, manda un príncipe de cada tribu. Porque ¿por qué le dice el Creador que mande personas príncipes? Porque no les manda al jefe del ejército o a otra persona, ¿verdad? Sino príncipes que sean cabeza de tribu. ¿Por qué? Porque el propósito de que tenía, digamos, todos los que envió eran líderes de tribu. Entonces, que el propósito era de que ellos vinieran con una emoción y que vieran lo bueno que había en la tierra, para transmitir esa emoción, esa energía, digamos, ¿cómo se dice eso? Sí, esa emoción para levantar el ánimo del pueblo, levantarlo, y que ellos también, junto con los líderes, dijeron: vamos y el Creador ya nos dio la tierra, vamos a entrar por aquí, vamos a poseer la tierra. Pero ¿qué pasa? Que cuando regresan los espías, vienen a traer un mal informe, y solamente 2 de ellos trajeron una buena expectativa de la tierra. Porque ellos, en vez de traer un buen mensaje o un buen informe diciendo, pues, o sea, lo único que tenían que haber hecho es hablar con la verdad. Y de esto también hablábamos la semana pasada, en la parashá pasada hablamos sobre eso, de la manera de expresarnos, de que tenemos que cuidar cómo hablamos, qué es lo que hacemos. En esta ocasión, los 10 de ellos trajeron un mal informe, y aparte hablaron mal o sea, no dieron un informe que fuera verdad, porque aparte de eso dijeron mentira, porque no era verdad que todos eran gigantes, y no era verdad que la tierra se comía a sus moradores. Dice la escritura, dice, y todos en la tierra, todos son gigantes, y esa tierra se come a sus moradores. Y aquí tenemos ¿lo quieres leer, mija? De que solamente había 3 gigantes en la tierra de Hebrón, y ahí están los nombres, y esos son los gigantes que había. O sea, no toda la tierra estaba llena de gigantes. Ahimán, Sheshai y Talmai. 3 gigantes iban a ser entonces
entonces hallados en Hebrón sus nombres Ahimán, Sheshai, Talmai, reflejando su poder. Por tanto, Ahimán representa a Jamín, hermano diestro, significado al igual que la diestra es más importante que la izquierda. Así era Ahimán, el más fuerte y el más poderoso entre ellos. Sheshai significa mármol, como en sus piernas son como pilares de mármol. En otras palabras, al igual que un pilar de mármol sacará una impresión en la tierra a causa de su gran peso. Así también este gigante se hundía en la tierra cuando pisaba sobre esta. Talmai significa una pila o montón. En otras palabras, cuando él caminaba, la tierra ondulaba como una ola y se eleva a causa de la gran cantidad de polvo que su pisada levantaba. ¿Está ahí? ¿Lo demás está? A causa de su fortaleza también se les dieron los siguientes tres nombres: Nefilim, Anakim y Refaim. Nefilim, a causa del hecho que quienquiera que los veía sería vencido por temor. Estos son los mismos Nefilim mencionados en la sección de Bereshit, los primeros de esta tribu de Nefilim. Después de un tiempo, sin embargo, su fortaleza disminuyó y fueron llamados Anakim a causa de su gran altura, que oscurecía el sol. Luego su fortaleza disminuyó aún más y se tornaron relativamente débiles. Por tanto fueron llamados Refaim, esto es, los débiles. Og, el rey de Basham, era uno de estos Refaim. Como está escrito, solo Og había sobrevivido en el Deuteronomio 2:11, siendo él el más débil entre ellos. O sea, el último nombre que se les dio a estos gigantes fueron Refaim, que estaban ya más débil, que es lo que significa aquí. Entonces, vamos a ver cuáles son los nombres de los que fueron, de los 12 que escogió Moshe para que fueran a hacer esa inspección de la tierra, que dice: de la tribu de Rubén se llamó Shamua, el de la tribu de Shimeón se llamó Shaphat, de la tribu de Judá, Caleb, de la tribu de Isahar, Igal, de la tribu de Efraín, Oshea, que Moshe le cambió el nombre antes de salir a hacer la inspección a Yehoshua o Josué, de la tribu de Benjamín, Paltí, de la tribu de Zebulón, Gadiel, de la tribu de Menashe, que es la tribu de Joseph, de José, Gadí, de Dan, de la tribu de Dan, Amiel, de la tribu de Asher, Setur, de la tribu de Neftalí, Nahob, de la tribu de Gad, Geuel, de la tribu de, ahí son las 12 tribus, las 12 personas que escogió Moshe para que fueran a hacer esta inspección. Entonces dice que cuando Moshe les dio la instrucción, dice: suban por el Negev hacia la montaña y miren la tierra, cómo es, vean qué hay, cómo son las personas, cómo son las ciudades, si es una buena tierra o si es mala tierra, si hay árboles o no hay árboles, si son fructíferas o si son fértiles o infértiles, y cómo son sus ciudades, si viven en carpas o viven en casas o son amuralladas o viven al aire libre, o sea, sin murallas. Entonces subieron
hicieron la inspección y al cabo de 40 días regresaron y les dice Moisés, sean valientes y esforzados para traer frutos de la tierra. Y dice que cortaron un racimo de uvas que tuvieron que cargar entre dos. En el Meano explica que cuando ellos cortaron el racimo, entre 8 personas no pudieron levantar el racimo. Y esto alude a cuando Josué pasó el Jordán, que les dijo que un hombre de cada tribu levantara una piedra, hiciera un monumento, un montón de piedras. De las 12 tribus cogieron una piedra y la pusieron y hicieron un monumento. Y que eso alude al peso de esas piedras, que era lo que pesaba el racimo. Entre los 8 no podían levantar el racimo de uvas. Porque ellos querían llevar la fruta pero no para halagar la tierra, sino para dar un mal informe sobre la tierra, que eso fue lo que hicieron. Entonces, cuando Josué y Caleb vinieron a ayudarlos, ellos los frutos se dieron y pudieron levantarlos. Por eso dice que entre 2 llevaron el racimo, porque el racimo se hizo ligero al ver que la intención que Josué y Caleb llevaban era una intención positiva. Entonces, y estos explica que se tornaron celosos y quisieron matarlos, pero Caleb sacó su espada y dijo: si muero por causa de ustedes, ninguno de ustedes heredará esta tierra. Entonces lo dejaron y se fueron. O sea, llegaron con Moisés y vinieron y dijeron: aquí están los frutos de la tierra. Es una tierra buena, pero tiene sus contras. O sea, ellos trajeron los frutos: aquí están los frutos, mira el tamaño de estos frutos. Las uvas estaban grandes. Nos explica que ellos, imagínense, las uvas no pudieron levantar entre 8. Y dice que uno de ellos levantó un higo y otro levantó una granada. ¿Por qué? Porque no podían llevar más de un higo y más de una granada por el tamaño de los frutos. Entonces cuando llegan con Moisés, le dijeron: mira, aquí están los frutos. Dice: imagínate, si así están los frutos, ¿de qué tamaño están los que se lo comen? Decimos: ¿de qué tamaño está esa mano? ¿De qué tamaño está esa boca? Pues, o sea, diciendo. Y entonces comenzaron a dar el informe. Empezaron a decir que eran ciudades amuralladas, y cuando Caleb escuchó eso, gritó, dice: subamos por ellos. Subamos por ellos. Porque la tierra es una tierra vasta, bastante buena. Subamos por ellos, Hashem está con nosotros. Dice: nos los comemos como pan. Y les dice: solamente no duden, no se rebelen contra Hashem. Después de eso, el pueblo empezó a hablar, a hacer sus ideas, cómo iba a estar, porque los que fueron solamente eran 10 los que estaban dando el mal reporte. Pero, o sea, a lo que voy, o sea, que fue malo mandar a conocer la tierra. Aunque más adelante, ya cuando Josué
envía también emisarios a espiar la tierra. O sea que lo malo no fue que enviaran a ver por dónde iban a ver la tierra. O sea, lo malo fue lo que trajeron para atrás, o sea, el informe que trajeron, porque trajeron un mal informe y aparte hablaron mal de Hashem y mal de la tierra. Y hicieron que el pueblo llorara. Entonces dice Hashem que le dijo, ok, están llorando por algo que no, sin motivo. Entonces les voy a dar motivo para que lloren. Y de aquí sale el Tisha B'Av, el 9 de Av, de lo que pasó el 9 de Av. Y se van a llorar a futuro. Dice, y sus hijos, los que dijiste, porque ellos dijeron, si hubiéramos mejor muerto en Egipto o muerto en el desierto. Y hagámonos, dice, nombremos un líder que nos lleve de regreso a Egipto. Entonces dijo Hashem, dice, están llorando en vano, pero van a llorar. Dice, y sus hijos, y todos los que salieron de Egipto de 20 años en adelante, ellos van a quedar en el desierto muertos. O sea, no van a llegar a la tierra prometida. Ahí se van a quedar, muertos. Pero sus hijos, los de menos de 20, ellos heredarán la tierra. Pero después, recordemos, ¿cuándo fue que ellos fueron llevados en cautiverio otra vez? Y fue destruido el templo. Fue el 9 de Av, cuando vino Babilonia por ellos. Y la destrucción del segundo templo también fue el 9 de Av. De ahí en adelante, el 9 de Av se volvió como, digamos, una fecha de tragedias. Pues de tragedias, que han pasado muchas tragedias en esa fecha. Entonces ahí es a lo que se refiere. Lloraron un llanto sin motivo. Entonces ahora les voy a dar motivo para que lloren, para que de verdad lloren. O sea, ¿a dónde voy? Que a causa de nuestra falta de fe, la falta de confianza, la falta de realmente creer en un Elohim viviente, que aún después de todo lo que pasaron, fíjense, ellos salieron de Egipto, vieron las 10 plagas, vieron cómo el Creador abrió el mar, vieron todas las maravillas que hizo Hashem para el pueblo de Israel. Y aún así, vienen a decir que no es capaz de meterlos a la tierra prometida. Cuando Él ya les había dicho, vayan y tomen posesión de la tierra. Entonces cuando Hashem les dice, vayan y tomen posesión de la tierra, ellos vienen con Moshe y le dicen a Moshe, dice, ¿por qué no enviamos emisarios que vayan a inspeccionar la tierra? A ver por dónde vamos a entrar, o qué. Ok, hasta ahí no estaba tan mal, pero o sea, ¿por qué esa duda? Después de que vieron todo. Entonces y dice, nos indican los sabios del Midrash y del Talmud también, dice que Josué algo sentía y le dijo a Moshe, dice, bendíceme, porque siento que algo no anda muy bien. Recordemos, Josué él no se despegaba de Moshe. Nos dice la escritura que Osea siempre estaba con Moshe. Entonces Moshe viene y le cambia el nombre, le pone Yehoshua, que significa, ¿cómo se llama? Por ti Dios salva, Elohim salva. Me parece que es así. Y lo envía a espiar la tierra. Entonces cuando suben a Hebrón, Caleb entra a Hebrón
y él va y ora por los méritos del patriarca Abraham para, ¿sí? Sí, significa Dios salva, Ajá. o Dios es salvación. Sí. Y entonces cuando entra Hebrón, Caleb viene a Macbela, la cueva de Macbela, donde están los restos de Abraham, Adán y Eva, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y Jacob y Lea. Y él clama por protección, por los méritos de Abraham. Dice, nos enseña la escritura que cuando Abraham, en los tiempos de Abraham, su tienda tenía 4 entradas. Y él, su propósito era de enseñar a toda la gente que pasaba por su casa, les daba de comer, los alimentaba y les enseñaba Torah, les enseñaba la palabra de Hashem. El que quería escuchar y el que hacía, a él no le daba de comer y no le cobraba. Pero el que no quería escuchar, le cobraba todo lo que le daba. Entonces, eso era uno de los, ¿cómo se dice? Las virtudes que tenía Abraham. Y viene Caleb a orar por protección, por los méritos del patriarca Abraham. Y porque él sentía cómo andaban, ya se estaba viendo cómo andaban los otros que no andaban muy contentos con la inspección. Entonces, como cuando llegan, dice, llegaron a los 40 días y ellos regresaron a los 40 días con Moshe. Trajeron el informe y los únicos que trajeron un buen informe fueron Caleb y Josué. Y le dice el Creador, después de todo lo que pasó, que todos de esa generación de 20 años en adelante iba a quedar en el desierto. Ninguno iba a pasar a tierra prometida. Los únicos eran Caleb y Josué. O sea, entonces dice que al siguiente día se paró. Bueno, antes de eso, digo que los 10 que trajeron el mal informe murieron a causa de la plaga. Entonces al siguiente día ellos tuvieron remordimiento y se pararon para ir a pelear contra los cananeos. Y les dijo Moshe, no vayan, porque Hashem no va con ustedes. Entonces ellos se fueron solos, no fue ni el arca de la alianza fue con ellos, ni Moshe tampoco. Y le dijo Moshe, no vayan porque van a morir. Y que fueron y pelearon y los persiguieron. Los mataron a todos. Perdieron esa batalla. ¿Por qué? Porque no iba Hashem con ellos. ¿Por qué? Porque ellos aún, Hashem ya les había dicho, ustedes no van a entrar a la tierra. Ustedes se van a quedar en el desierto, ahí van a morir. Y ahí van otra vez en contra de Hashem. O sea, diciendo, no, Hashem ya dijo, me voy a morir aquí en el desierto. No les dijo en qué día ni qué fecha. Simplemente les dijo, van a morir en el desierto. O sea, y ellos se fueron y poniéndose en contra de Hashem otra vez. Y Moshe les dijo, no vayan, Hashem no va con ustedes. Eso los van a matar, y ahí van otra vez. ¿Está aquí alguna pregunta o un comentario? Y un comentario. A ver. Que así como
estamos viendo cómo la gente no tuvo confianza en el Creador cuando ya les estaba diciendo que les iba a dar la tierra prometida. Como dices que es falta de fe, así aún muchos de nosotros a veces tenemos esa falta de fe, y es lo que tenemos que aprender, que tenemos que creer en Él. Creer no nada más es de que no sé si me explique, ¿verdad? Tener esa emuná de que si Él lo dijo, Él va en el tiempo, como por decir ahora que vienen profecías, ya lo dijo, ¿no? Entonces tenemos que creer que así va a ser. Por decir, Él nos dice, como en los libros de Isaías, que Él nos protege, nos guardará, que así muchas cosas. Entonces, ¿por qué andamos teniendo miedo de lo que está sucediendo en el mundo? Si sabemos el Elohim que tenemos grande, poderoso, si Él ya dijo que nos va a guardar, nos va a guardar. Entonces también otra cosa de que se fueron a pelear, cuando ya les habían dicho que no fueran porque Hashem no iba con ellos. Tenemos también que tener mucho cuidado todos nosotros de movernos a un lugar si Él no nos lo ha mostrado, no nos ha dicho que sí nos tenemos que mover, porque si su presencia no va con nosotros no podemos movernos. Así es, o sea, todo, nuestra vida tiene que ser todo en Hashem. O sea, reconocer que Él es el soberano de todo. O sea, si su voluntad es que partamos de este mundo en esta hora, así va a ser. Si su voluntad es de dejarnos aquí, también. O sea, no es, digo, esto que pasó con ellos ya había sido, ya les había avisado, ya les había dicho, aquí se van a quedar. Sí. Porque ha habido muchas veces que, por decir que una persona se mueve de estado, pero a veces las personas se mueven por emoción sin saber si Hashem está como autorizando, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que orar mucho para saber cuál es su voluntad, si tenemos que movernos a otro lugar, un ejemplo, ¿verdad? Porque ha pasado, ¿verdad? Que tú te vas para otro lugar y no era la voluntad del Creador. Entonces, pues, hemos sabido muchos casos, y incluso nosotros, que hasta un accidente tuvimos en el camino, porque sabíamos que no teníamos que movernos, y nos movimos. Uh-huh. Ya hasta nos había dado señales. Sí, lo recuerdo bien. Hasta nos dijo, no vayas, regrésate. Ahí vamos. Y tuvimos consecuencias. Pero de eso aprendemos. Bueno, voy a decir que nos dio una oportunidad más de seguir y estamos aquí, pero así es, o sea, cuando te guías por tus emociones o por tus miedos, o sea, porque la emoción va junto con el miedo, o sea, el miedo también es una emoción. Pero Hashem no llevas al respaldo de Hashem, o sea, vas a tener que pagar el precio, va a haber consecuencias. Sin embargo, si Hashem va contigo, todo sale, y también hay que ser pacientes. No es a la hora que uno quiera, es en el tiempo de Hashem. Decirle, si es tu voluntad que yo vaya, así va a ser. Así va a ser. Y si no es tu voluntad, pues buscámoslos, porque no podemos ver nosotros más para allá, pero tú sabes exactamente todo, presente, pasado, futuro, conoces todas las cosas. Entonces, si es tu voluntad que yo vaya, guíame, y si no, no me permitas salir. Si no hay tu presencia conmigo, no me permitas salir. Sí, una cosa, tenemos que ser agradecidos aún de aparentemente lo malo que nos pasa, porque a veces tenemos alguna costumbre de que nos sucede algo que no está a favor de nosotros y ya lo estamos haciendo como que Hashem nos abandonó, y no es así. Hay que agradecerle por eso, porque me acordé de una historia. Dice que era un granjero, pues, tenía a su hijo y tenía un caballo con el que araban la tierra.
Y su hijo dice, pues, viene y dice, papá, ¿qué pasó, hijo? Dice, mala suerte, dice, el caballo se escapó y ahora ¿con qué vamos a dar la tierra? Le dice el papá, dice, no digas mala suerte todavía, espérate a su tiempo. Entonces, pasó el tiempo y regresó el caballo, pero trajo otro caballo con él. Y viene el hijo y le dice al papá, dice, papá, dice, mira qué bendición, dice, el caballo regresó, pero trajo otro caballo con él. Ya tenemos dos. Y dice, no digas buena suerte todavía, espérate a su tiempo. Entonces el muchacho agarra y monta el caballo. El caballo era un caballo salvaje, todavía no había sido arrendado. Entonces él agarra y lo monta, el caballo lo tira y se queda en una pierna. Y viene el papá y dice, ¿qué pasó, amigo? Dice, no, pa, mala suerte, me tiró el caballo y me quedó la pierna. Dice, no digas mala suerte, espérate a su tiempo. Entonces llega el ejército, el comandante del rey pasa reclutando jóvenes para ir a la guerra. Llegaron a la casa del granjero, miraron al muchacho un tablillado con el pie entablado y dice, no, pues se fueron de paso, no se lo llevaron. Y le dice el papá, digo, ya ves, no fue malo lo que te pasó. Si hubieras estado bien, te hubieran llevado a la guerra. Y sin embargo, a causa de que te tiró el caballo y te quebraste el pie, aquí estás conmigo. O sea, ¿qué vemos? O sea, aún las cosas que parecen que van en contra de nosotros, son buenas. Es para bien de uno a veces. La mayoría de las cosas. Digo, o sea, Hashem, cuando tú tornas tu vida a la voluntad de Hashem y te guías por su guía de él, todo te sale bien. Todo es para bien, todo. Te digo, hay veces que no encuentras la puerta, tú confías en él, te agarras de él y él te abrió. Entonces, eso es lo que les pasó a estos espías, a estas personas, a estos exploradores, que después de haber visto todo lo que Hashem hizo, ellos aún entraron en esa duda. O sea, al ver a esos inmensos gigantes, que solamente eran 3, porque ellos creyeron que toda la gente era gigante. Dice, ahora, las ciudades amuralladas. O sea, ¿por qué están en ciudades amuralladas? Porque tienen miedo. ¿De qué se protegen? Si son ciudades grandes, poderosas, ¿por qué ponen murallas para protegerse? Era lo que les decía Caleb. Dice, Hashem ya no tienen poder porque Hashem ya se los quitó. Hashem va con nosotros. Vamos sobre ellos. Y le dice, nos lo comeremos como pan. Entonces, ¿por qué? Porque ellos ya tienen la certeza de que Hashem ya les había dado la tierra. Solamente tenían que habitarla. Pero a causa de su falta de fe, y a causa de eso, Hashem los deja 40 años, un año por cada día. Y fíjense, o sea, iba a ser más tiempo, pero por la misericordia de Hashem, la rajamín de él, le redujo nomás a 40. Porque 40, o sea, dice el Talmud explica, dice que eran 160 días para recorrer toda la tierra que recorrieron ellos. Entonces Hashem encogió la tierra para que en 40 días lo hicieran. ¿Para qué? Porque Hashem ya sabía que ellos iban a traer juicio contra ellos. Y para que ellos no pasaran más de 40 años en el desierto. Por eso encogió la tierra para que la recorrieran en 40 días. Así lo explica el Talmud. Entonces, viene esos 40 días y son un año por día. 40 años andarán en el desierto vagando. Pero fíjense, en esos 40 años que anduvieron en el desierto, dice que no se le desgastaron ni sus sandalias ni su ropa.
nos explica el Midrash, dice que la ropa crecía junto con la persona en esos tiempos. Y eso lo dice la Torá, dice que no se desgastaron ni sus sandalias ni su ropa. Entonces viene lo que hicieron los espías. La muerte de los espías fue murieron a causa de la plaga. Y la derrota de Noram, esa fue la derrota que tuvieron. Que tuvieron los que se pararon el siguiente día a pelear cuando no fue Moshe con ellos. Y que les dijo Moshe, no vayan porque Hashem no va con ustedes. Tenemos también de la persona que salió a cortar leña en Shabbat y fue descubierto y lo trajeron a Moshe y lo tuvieron en cautiverio hasta que Moshe vino y habló con Hashem porque no sabían qué hacer con él. Entonces, este hombre ¿sabía que estaba transgrediendo Shabbat? ¿O no sabía que estaba transgrediendo Shabbat? Sí, sabía. Entonces lo hizo premeditadamente, sabiendo lo que hacía. Pero, sí, mijo. Y si todavía, y si lo hubiera hecho no sabiendo que estaba transgrediendo Shabbat, ¿todavía lo hubieran matado? Lo oímos aquí en la mesa, dice que si alguien lo hace sin conocimiento, dice que traerá una ofrenda como sacrificio de pecado y será perdonado. O sea, si no sabía, tiene el alcance de perdón, pero lo hizo sabiendo. Él ya sabía que no debía hacer eso y aún lo hizo. Entonces le quedó, o sea, fue juicio para él y le fue juicio de muerte. Fue juicio de muerte, o sea, le dice Moshe le dice que vino Moshe con Hashem y le presentó lo que había. Dice, ese hombre tiene que morir apedreado toda la congregación tiene que sacarlo del campamento y apedrearlo a muerte. Y así lo hizo la congregación, lo sacaron del campamento y le dieron muerte, lo apedrearon hasta morir. Pero ¿qué mensaje nos da aquí el Creador con esto que vino a transgredir Shabbat de esa manera? Que tomemos en cuenta nosotros que los mandamientos son muy importantes. No hay mandamiento pequeño. Todos los mandamientos son muy importantes para hacerlos. O sea, digamos, el mandamiento de guardar Shabbat es algo muy importante para Hashem, porque ese día fue el día que él apartó para él. Y Baruch Hashem que los hizo poseedores de ese día, de este día de Shabbat, para celebrarlo, regocijarnos en su día de reposo. El día de Shabbat es para estudiar Torah, exaltar el nombre del Creador y regocijarse con Hashem. Cuando la persona transgrede Shabbat, sabiendo o siendo por causas, digamos, que dice, no, es solo poquito, no pasa nada. Ahí estás haciendo lo mismo que el leñador. Claro, ¿verdad? Cuando se trata de una emergencia, que tienes que ir a emergencias por algo que pasa, un accidente, lo que sea. Por la vida, ¿no?
por la vida, o sea, ahí ya es, o sea, puede hacer el bien. Dijo Yeshua, dice, se hace el bien en Shabbat. O sea, cuando nosotros, aún sabiendo, venimos y hacemos en Shabbat cosas que podemos, que aún sabiendo lo haces, digamos, alguna actividad que tienes que hacer en tu semana, o por cualquier cosa, la dejas para Shabbat. Estás haciendo el leñador. Pudiéndolo hacer antes, Ajá. lo dejaste hasta Shabbat, ¿no? O si no lo alcanzaste a terminar, tienes que posponerlo para después de Shabbat. Pero digamos, todos los mandamientos son muy importantes. O cuando tú sabes que el mandamiento es que respetas a tus padres y no lo estás haciendo. Estás haciendo lo que el leñador. Sabiendo que tienes que respetar a tus padres, no lo haces. O que ayudes a la viuda, al huérfano, teniendo la posibilidad de ayudarlo y no lo haces. Son cosas que, o sea, esto dice, y la Escritura nos dice, todo lo que, el que no haga estas cosas será cortado después de su pueblo. Pero para el que las haga, el que obedezca sus mandamientos, entonces será bendición. O sea, cuando tú obedeces los mandamientos de Hashem, la bendición está contigo, porque Él está agradado contigo, porque tú te estás esforzando a hacer sus mandamientos, a cumplir con sus mitzvot, con sus fiestas, con su Shabbat. Pero cuando los tomas a la ligera o no les toman la importancia de vida, entonces Hashem se pone en contra de ti. Eso es muy importante, mantenernos en esa. Y nos dejó una cosa, dice, después de que murió el leñador, los manda, ¿a qué los mandó? Los tzitzits. Dice, diles que se hagan flecos en las esquinas de sus prendas y pongan un tejer, un hilo azul. O sea, los flecos no es que nomás iba a ser un hilo azul y ya, sino que dice, y que pongan un hilo azul entre los flecos. Entonces, sí. Pero sobre eso de todos los mandamientos son muy importantes. ¿Qué tal el de si ves un nido de un pájaro con los huevos y el pájaro, solo te puedes llevar uno o el otro? Eso es un mandamiento, como dice, por la crueldad, para no ser cruel con la mamá, con el pájaro. ¿De qué era, pájaros? O sea, no puedo llevarme los huevos y matar a la mamá también. Te puedo llevar los huevos, pero la mamá la deja libre. Es para que no. Es un mandamiento también que se puede hacer, que se debe de hacer. Es como si agarraras la gallina y le quitas la gallina a los huevos y también la matas. Y cuando, por decir, una vaca o un cordero tienen su bebé, su vaquita o ese corderito, que lo separan de su mamá, ¿es luego? No, tiene su edad, tiempo, ¿no? su tiempo y no lo separan completamente. Digamos, porque ellos comen de ellas. Ellos también comen de ella, también los amamantan que a veces hasta los 3 meses están tomando leche. Pero como cuando se ordeña la vaca para la leche,
le tiene el becerro a un lado, si no la vaca no da leche. Oh. Si no tiene el becerro no te da leche, la vaca que tiene el bebé. Y tienes que ponerle primero el becerro, que le caliente el ubre y luego ya sale la leche. Pero también no se puede matar a los dos juntos. También dice que pues, la madre y el hijo no se pueden matar juntos de los animales. Entonces, Hashem nos manda a que hagamos, manda que hagamos, que se hagan, le dice que se hagan tzitzit, y si ponen un hilo tejer, un hilo azul, eso es para que recuerden todos mis mandamientos. O sea, el tzitzit nos recuerda que tenemos que hacer el bien, obedecer los mandamientos, hacer las cosas correctas. Vemos cuando llega la tentación de hacer algo incorrecto o lo que sea, esto sí dice no. Yo sirvo a Hashem y tengo que hacer lo correcto. También les va a recordar el que cortó leña. Sí, imagínense. Si nos pasa por hacer lo incorrecto, nos pasa lo que el de la leña, ¿no? Mejor hay que portarnos bien. Entonces, ¿algún otro comentario, pregunta? No. Algo que se me pasó también. Mire, cuando Moshe los envió a espiar la tierra, ellos llevaban la vara de Moshe. ¿Por qué? Porque la vara, y de hecho, aquí nos explica que cuando los gigantes, cuando ellos cortaron el racimo de uvas, dice que el el gigante, rugió tan fuerte que ellos se desmayaron. Pero entonces ellos soplaron y volvieron, pues, despertaron. Y les dice, ¿por qué temen? Dice, ¿a poco no saben que la tierra pertenece a Hashem? Dice, vayan en paz. Esto no lo explica el manual, es. Y dice que a causa de eso, Hashem bendijo a esos gigantes con larga vida. Que todavía cuando fue al segundo templo, todavía estaba. ¿Y tú crees que hasta ahorita, será que todavía habrá gigantes? Hay historias que todavía. Escondidos. Sí, escondidos por ahí. Me parece que en las... ¿cómo se llama? No me acuerdo. Islas... ¿Canarias? No. ¿No? ¿Cómo? Islas Salomón, no me acuerdo. Sí, creo que sí, algo así. Bueno, sí, no sé que había eso, alguna presencia así de gigantes, pero no ha sido 100% confirmada. Aquí entonces, nos explican los sabios del Talmud que a causa de esto que hicieron, porque al ver los gigantes de ver callado de Moshe, ellos sentían el temor de Hashem. Y ellos reconocieron ante los espías que la tierra es de Hashem. Y si a poco no saben que la tierra pertenece a Hashem, vayan en paz. Y a causa de esto que hicieron esos gigantes, Hashem les alargó la vida. Así que todavía cuando se destruyó el segundo templo, todavía estaban ellos, esos 3 gigantes. Ok. Entonces,
Digo, por eso las otras naciones no les hicieron nada, porque ellos llevaban el callado de Moisés, o sea, la vara de Moisés. Entonces, hasta ahí sí. Y el 9 de A fue, ¿9 de qué, perdón? 9 de Ab, De A, ¿verdad? sí. El ayuno que se hace cada año. Ajá. Sí. O sea, desde entonces de ahí fue llamado 9 de Ab. Es el Dicen que el 9 de A también pasó lo del becerro de oro. Oh, sí, también. También. Ese día fue el día que vino Moisés con las tablas. Y dice que cuando Moisés vio lo que estaban haciendo, las letras de las tablas eran muy pesadas y eso fue lo que causó que cayeran al suelo y se rompieron. O sea, el 19 de Ab fue el día que bajó Moshe con las tablas que encontró el becerro de oro. El 9 de Ab fue la destrucción del primer templo y el segundo templo también. Me parece que también fue cuando fueron cautivos a Babilonia. Y por eso es que es considerado como un, ¿cómo se dice? ¿Cómo le llama el judaísmo? Como un luto, el 9 de Ab. Sí. Llora, que tiene uno que llorar. Algo Sí. así. También, entonces ese día fue también el 9 de Ab, el reporte malo de la era. Ese día fue el que trajeron O sea, fue el becerro de oro. Luego fue el reporte. El más reporte que trajeron. La destrucción, cuando fueron cautivos a Babilonia. La destrucción del primer templo. Y luego la del segundo. Pero parece que pasaron otras cosas también. Sí, me parece también de los el holocausto también fue novedad, ¿no? No recuerdo. Me parece que sí, algo así. Pero hay muchas tragedias relacionadas en esta fecha de Navidad. Entonces, porque por causa de que lloraron sin motivo. Dice acá que dice, ahora van a llorar, pero habían llorado sin motivo. También dicen que algo de la batalla de el 9 de Ab parece que también fue algo como de una batalla, ¿no? Fue no sé, de algo de los romanos, sería la misma de la destrucción del templo. Se me da que sí. Sí. Y ya estamos cerca. Entonces, ¿algo más? ¿No? Y bueno, pues nos vamos a despedir con esto y shalom para todos y nos vemos la próxima semana, si Hashem lo permite.